Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este tiempo que Dios nos ha regalado en el día de hoy. Bendecimos al Señor por su fidelidad. El Salmo 100 dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntese ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Pongamos este tiempo en manos del Señor. Oremos. Gracias, soberano Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has permanecido con nosotros durante todo este tiempo. Queremos darte gracias por ser nuestro proveedor, nuestro sustento. También quiero darte gracias por las familias que nos acompañan hoy por este medio, que nos ven a través de las pantallas. Que seas tú bendiciendo sus vidas y que ellos puedan abrir sus corazones y estar dispuestos a escuchar tu palabra en el día de hoy. Y asimismo podamos buscarte todos estos días, no solo los domingos, sino de lunes a sábado, buscarte y ver tu belleza, recordar cuán fiel eres con nosotros. Gracias, Dios, en tus manos pongo este tiempo, que podamos alabar y glorificar tu nombre, porque solo tú mereces la gloria y la honra. Amén. Sanidad, restaurando mi ser, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo
Redil Jr., bienvenidos una vez más a este tiempo de aprender de la palabra de Dios. Así que quiero que allí donde estés sentadito, paradito, puedas con papá, con mamá, cerrar tus ojitos y orar a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque hoy nos permites una vez más en familia poder conocer todos esos tesoros que dice tu palabra para nuestras vidas. Ayúdanos a escuchar, Señor, pero también a guardar en nuestro corazón tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos hoy. Amén y amén. Y seguimos conociendo las historias, ¿verdad?, que nos cuenta este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Continuamos en Génesis capítulo 12, versos del 10 al 20. Y quiero que rápidamente puedas buscar en tu casa una Biblia. Si aún no sabes leer, puedas pedir a un familiar, a papá, a mamá, que te la pueda leer y juntos poder ir conociendo esta historia. Hoy tenemos una palabra clave, ¿verdad?, también que nos ayudará a entender lo que Dios quiere para nosotros. La historia de hoy habla sobre Abraham y su esposa Sarai y su familia. Hemos visto durante las clases, ¿verdad?, que ellos emprendieron un viaje creyendo en las promesas de Dios. Dice la Biblia que entonces hubo gran necesidad en la tierra donde estaba Abraham y decidió ir a la ciudad de Egipto a vivir allí y tener también alimento. Pero ¿saben qué? Cuando Abraham iba a Egipto, dice la Biblia que él recordó, ¿verdad?, que en esa tierra podía correr mucho peligro y que su esposa Sarai era una mujer muy hermosa y que el faraón podía querer tomarla como mujer. Dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versos 10 al 20, que entonces Abraham lo pensó y decidió decir una mentira. Le pidió a su esposa Sarai que cuando entraran a Egipto, ¿verdad?, dijera que era su hermana. Dice la Biblia que cuando el faraón notó la belleza de Sarai, él mandó a pedir por ella y en su lugar envió muchas posesiones a Abraham. Pero Dios conoce todo. ¿Qué has hecho tú cuando tienes temor? Cuando hay algo que te asusta, ¿verdad?, que no sabes qué hacer. ¿Te acuerdas de Dios? ¿Recuerdas que Dios todo lo ve? Bueno, a veces nuestra fe baja un poquito. Abraham no recordó, la promesa que Dios hizo de estar siempre con él y optó por decir una mentira. Dice la Biblia que Dios supo todo lo que había pasado y envió grandes enfermedades y plagas a la región de Egipto. Y entonces el faraón mandó a llamar a Abraham y le dijo: ¿por qué me has dicho mentira? ¿Por qué dijiste que era tu hermana y no tu mujer? Toma todo lo que tienes y vete de acá, de esta tierra. Dios obró de manera especial hacia Abraham y su esposa. Dice en Proverbios capítulo 5, versos 3, confía de todo tu corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiere decir, chicos, que cuando nosotros tengamos temor, no corramos con miedo a decir o engañar o a mentir o quizás hacer algo que a Dios no le agrada. Dios quiere que cuando tú tengas miedos, puedas confiar en Él, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, porque Dios tiene promesas para nosotros, que aun cuando vengan días oscuros, donde no hay mucha claridad, pueden venir días muy claros, ¿verdad?, donde Dios, ese Rey de Reyes, puede guardar nuestras vidas. Así que recuerda esta historia de confiar, de poner tu confianza en Dios. Oramos y damos gracias a Dios. Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque tú me enseñas hoy a que pueda confiar plenamente en ti, en tus promesas y en tu palabra.
Perdona, Señor, cada vez que olvido que tú estás conmigo. Y ayúdame a entender, Señor, que en toda situación tú estarás conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao, chicos de Redil Junior. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva exposición de la palabra en el libro de los Hechos. Hoy estamos en la sexta exposición de esta serie Crece y Multiplícate, es decir, estamos a mitad de camino y ha sido una experiencia para mí retadora estudiar estos pasajes y reflexionar en cómo como iglesia estamos llamados a crecer de una manera sana, a multiplicarnos de una manera sana. El protagonismo del Espíritu Santo y del Evangelio en todo esto es fundamental. Quiero empezar orando, pidiéndole a Dios que nos dirija, que capte nuestra atención y que podamos, especialmente tú que estás escuchando desde la comodidad de tu casa, puedas tener un corazón manso y sensible a la palabra de Dios. Padre, quiero pedirte, Señor, en esta tarde que hables, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor. Tú conoces, Señor, las luchas, las circunstancias, Señor, las razones por las que han preferido, Señor, estar en este momento en casa y que aún desde sus casas tu palabra les pueda hablar, Señor, que ellos puedan sentir que tú les estás ministrando, Señor, que tú los estás llamando a ser parte de esa iglesia que crece y se multiplica, Señor, guiada por tu Espíritu Santo. Bendice este tiempo, Señor, que nuestra atención, que podamos decirle a nuestros corazones, presta atención a la palabra de Dios. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. Estaba pensando que una iglesia que crece, que se multiplica, debería ser una iglesia que tenga un evangelio poderoso, un evangelio que suene con mucho poder, que suene como una música sublime, como una de esas orquestas grandes, famosas, que interpreta una pieza musical de renombre y uno siente, wow, qué belleza, y uno se detiene a mirarla. De vez en cuando me gusta oír música clásica. Y en estos días he estado escuchando particularmente interpretaciones de cuerdas, violines, chelos, etc. Y pensaba que el Evangelio debería sonar con fuerza y pasión como una de estas músicas, unas piezas interpretadas con violín. Y creo que me gustaría pensar que el Redil de Itagüí debería sonar como una buena interpretación de violín, como una buena interpretación de una música tocada por un virtuoso del violín. ¿Y por qué pienso en el violín? Por algo que me pasó hace unos días observando a una violinista llamada Taylor Davis. Y me llamó mucho la atención ver algunos de sus videos en los que ella toca algunas piezas, desde música clásica hasta bandas sonoras de algunas películas famosas. Y es la expresividad con la que ella interpreta. Y el violín se presta mucho para eso. Los violines tienen la característica de que es un instrumento que te lo pones justo frente a tu rostro. Así que mientras se graba un video de ejecución de un violín, tienes que estar de fondo tu rostro. Y el rostro siempre aparece, a diferencia de
cuando se graba la interpretación de un guitarrista, se hacen muchos planos cercanos a las manos, donde se muestra cómo él toca, rasga las cuerdas, toca los acordes y se muestra su habilidad. Tal vez si se graba un pianista, son sus manos sobre el teclado, pero en el violín la mezcla del rostro y el instrumento es muy íntima. Y esta violinista en particular es muy expresiva. Y uno la ve tocando y puede ver esa relación entre la dificultad de la ejecución y cómo le produce placer, emoción, la cautiva lo que está tocando. Y me puse a ver a otros virtuosos del violín y encontré patrones similares. Había inclusive uno que toca un instrumento, no es exactamente un violín, es un instrumento más grande, un cello, y los rostros, la cara que pone mientras interpreta demuestran que él está involucrado en lo que está haciendo. Digo esto porque digo que la iglesia debe parecerse como una interpretación de violín por la intimidad que debe haber entre mensaje y el que transmite el mensaje. Nosotros deberíamos ser como ese rostro que se involucra en la interpretación, y el evangelio debería ser como ese violín que toca una música sublime, poderosa. La iglesia debería verse así, debería verse como esa relación íntima entre personas comprometidas con el evangelio y un evangelio que es poderoso, que es real, que es verdadero. Ambas cosas son necesarias. El pasaje que quiero leerles hoy me da esa sensación, y es la continuación del pasaje que Johannes nos predicó la semana pasada. Pedro acaba de sanar a un hombre que nunca había caminado, que nunca había podido entrar al templo, así que es un momento sublime, es un momento de euforia, y la gente se reúne asombrada, y Pedro va a hacer su segunda predicación. Así que quiero invitarte a que vayamos al capítulo 3 de Hechos y leamos desde el verso 11 al 26, que fue lo que pasó después de la sanación de este hombre cojo. Y si has visto, o cuando mencioné la imagen de un concierto de violín y has visto una ejecución de violín y la cara de concentración, de pasión y la ejecución impecable, quiero que tengas esa imagen para ver este pasaje. Cómo Pedro no solamente habla con pasión del evangelio, sino que la vive, la encarna. Dice así, Hechos capítulo 3, versos del 11 al 26. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha sido restablecido. Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús.
es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Y ahí termina este discurso, porque como veremos la semana que viene, en el capítulo 4, a diferencia de el primer discurso el día de Pentecostés, en esta ocasión Pedro va a ser interrumpido por las autoridades. Pero este discurso tiene lo necesario para pensar en un evangelio que suena poderoso. Y pienso, y he llamado a esta serie el evangelio que suena con poder. O seamos esa iglesia con un evangelio que suena con poder. El evangelio debería sonar, debería llamar la atención, no debería pasar desapercibido. Y podría resumirles este mensaje en esta idea: el evangelio que suena con poder centra su fe en Jesús, su obra y misión, y nos pone en la perspectiva correcta para encarnar ese evangelio. Así que quiero hablarles de estos elementos y quiero que pensar otra vez en la imagen de un violinista tocando una pieza sublime, que pensemos primero en el instrumento, que en este caso sería el mensaje, el evangelio, el discurso que Pedro está dando. Pero también pensemos en el que lo ejecuta, en el músico, en el mensajero, aquel que comunica el mensaje, en Pedro. Quiero que veamos estos dos elementos en este pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Y cómo se ve Pedro diciéndolo? Y a su vez pensemos en cómo ese mensaje está centrado en Cristo, en su obra, su misión, y cómo ese mensaje nos da la perspectiva correcta para encarnar el evangelio. Vamos a comenzar pensando en el mensaje, en el evangelio. Pero antes quiero hacer algunas acotaciones importantes. Si queremos ser esa iglesia que crece, si queremos ser una iglesia que impacte, si queremos ser una iglesia que se multiplica de una manera correcta, si queremos este año que el Señor nos siga utilizando y nos utilice más y más, no podemos perder de vista las dos imágenes: el mensaje que predicamos y la clase de mensajeros que somos. A veces nos creemos que lo más importante es el mensaje, y eso sería como decir: preocupémonos por el violín perfecto, preocupémonos porque esté afinado, preocupémonos porque se vea bien, porque esté limpio, porque esté impecable, pongámosles el mejor sonido, pero no contratemos un músico para que lo ejecute. O contratemos un músico que tenga deficiencias o no tenga habilidades o que no entrene adecuadamente. No tendría sentido. Si nos centramos solo en el mensaje y desarrollar la teología correcta y tener el espacio correcto, pero no nos preocupamos de la gente, no va a funcionar. Necesitamos pensar en ambas cosas. ¿No sería tan interesante ver una ejecución musical en la que solo aparezca un violín y el músico sea borrado y no veamos sus expresiones? No produciría el mismo impacto. Y si después de esto sales a ver videos de ejecución con el violín, vas a darte cuenta que los mejores videos, los videos más llamativos, son aquellos en los que el que está tocando la pieza con sus gestos se involucra y sonríe
o muestra tristeza en la pieza que es sublime o melancólica, al que solamente toca sin hacer ninguna expresión, como si no le importase lo que está tocando, lo que está pasando, la emoción de la pieza. No vale la pena concentrarse solamente en el instrumento, necesitas también al ejecutor del instrumento. Pero lo contrario también funciona. A veces queremos hacer tanto énfasis en las personas y en sus emociones y sus sentimientos que nos olvidamos que estamos llamados a predicar una verdad, que estamos llamados a predicar un evangelio verdadero. No podemos solo pensar entonces en un músico de muy buen aspecto, que hace unos gestos adecuados, que se expresa corporalmente de manera impecable, pero que tiene un mal instrumento o lo toca de manera inadecuada. Necesitamos ambas cosas. Así que, si tú estás buscando solo la verdad del evangelio, estás haciendo bien, pero si no te estás involucrando a ti mismo, no estás haciendo tan bien. Si tú nada más crees que lo más importante aquí en la iglesia eres tú, y que leer la Biblia y cultivar una relación de piedad adecuada con Dios no es importante, no estás haciendo tan bien. Necesitas caminar en ambas cosas. Necesitas meterte de lleno con un mensaje y necesitas entender que tú eres un mensajero que debes tener unas características adecuadas. Y eso es lo que ocurre en este pasaje de Hechos, capítulo 3. Y veamos, comencemos ahora sí con el mensaje. Hay 3 ideas que resaltan sobre el mensaje. Las voy a decir brevemente, en cierto modo ya se han repetido y van a aparecer varias veces en los discursos de Pedro. Pero la primera, vemos en los primeros versos del 11 al 13 que la reacción de Pedro cuando la gente viene a él y está asombrada y ven a este hombre, y quiero que te imagines esto, es la primera vez que él puede entrar al templo, es la primera vez que él camina, es la primera vez que puede saltar de alegría, y eso debe haber sido muy emocionante, y empieza a venir gente confundida. Lo primero, Pedro lleva toda la atención a Cristo. Eso es lo que aparece en los versos 11 al 13. Pedro dice, ¿por qué se asombran? No crean que he sido yo. No ha sido mi poder ni mi justicia. Ha sido la fe en Jesucristo. Y Pedro está respondiendo a una creencia que tenían los judíos de ese tiempo, y era que ellos solían pensar que si había una persona que era lo suficientemente piadosa, que era lo suficientemente buena, que era intachable, esa persona, si oraba, Dios estaba obligado a responder sus oraciones porque era buena. Y pensándolo bien, ese es un pensamiento que perdura hasta nosotros. Es incontable las veces que uno oye personas, a mí me lo suelen decir con cierta frecuencia, familiares y amigos, cuando enfrento una situación difícil. Esta semana tuvimos una emergencia médica de considerable envergadura con Esther, y a veces al momento de tener que afrontar una situación así, que incluye cirugía, hay familiares que me dicen, yo sé que todo va a salir bien porque tú eres una buena persona. Como insinuando que porque yo soy bueno, entonces lo que yo pida a Dios me lo va a responder. Y mucha gente viene a la iglesia convencido de que el Dios los debe bendecir porque son buenos. Es que Dios me debe dar ese trabajo porque yo me he portado bien este año. Es que Dios debe bendecir mi matrimonio porque yo he sido un hombre fiel. Pedro agarra todo eso y dice, no, es mentira. Esto ha ocurrido no porque yo sea bueno, ha ocurrido porque Dios es bueno. La atención la lleva a Jesucristo. Él podría haber explotado a su favor ese momento. Él podría haber hecho muchas cosas a su favor en ese momento, porque la gente está impresionada
Así como estuvieron impresionados cuando ocurrió el milagro en Pentecostés, ahora la gente está impresionada porque este hombre ha sido sanado y Pedro lleva toda la atención a Cristo. Un evangelio que suena con poder lleva toda la atención a Cristo. No se trata de nuestra música, no se trata de nuestro amor fraternal, no se trata de las habilidades comunicacionales de los predicadores, no se trata de que tenemos el recurso económico, todo se trata de Cristo. Toda la atención la deberíamos llevar siempre a Jesucristo. Que cuando la gente diga, es que me sentí tan bien de estar en la reunión con ustedes, nosotros podamos decirles, eso es por Jesucristo. Nosotros somos malas personas como tú, nosotros somos pecadores como tú, pero Jesucristo nos da armonía. Que cuando la gente diga, me asombra cómo ustedes ayudan a otros, la respuesta sea, se trata de Cristo. Nosotros somos egoístas, nosotros no somos buenos, pero Cristo nos hace y nos lleva a hacer el bien. Toda la atención hacia Jesús. Un evangelio poderoso centra toda la atención en Jesucristo, no en nosotros. Deberíamos sentirnos incluso con cierta vergüenza, pena, cuando alguien nos alabe y no digamos, se debe a nuestro Señor. Es por Él. Si mi matrimonio funciona, es por Él. Si mis hijos están creciendo sanos, es por Él, es por su cuidado. Yo no soy un buen padre, yo no soy un buen esposo, yo no soy un buen pastor. El Señor lo es. Y es por Él que puedo hacer cosas buenas. Pedro lleva toda la atención a Cristo. Pero no se queda ahí. No se queda con solo decir, bueno, mira la cruz y chao, me voy. Y a veces damos esas respuestas fáciles. Y tenemos ese amigo que está sufriendo, que está en un problema y se acerca y dice, yo veo en ti algo diferente. Yo necesito eso. Y decimos, el pastor dijo que todo lo lleve a Cristo, que no lleve la atención a Cristo, que no me quede en mí, que no diga, es que yo soy una persona muy inteligente. Entonces le dices, es que debes buscar a Cristo. Chao, nos vemos la semana que viene. Y dejamos a la persona, bueno, ¿y dónde lo encuentro? Lo busco en Google, me dan su teléfono, ¿cómo lo encuentro? Pedro da ese paso. Y en los versículos del 13 al 16, él vuelve a desarrollar ese discurso que ya ha dicho antes de, ustedes lo crucificaron, pero era el plan de Dios, es parte de la historia de redención, esto no fue un accidente, ustedes sí son culpables, pero también tienen esperanza. Es decir, él está predicando el evangelio de la forma verdadera. Está recordándoles que nosotros somos culpables ante Dios, que nosotros no podemos decir somos buenos, que nosotros no podemos decir yo no estaba allí, o no es mi culpa, o es el medio ambiente. Nosotros formamos parte de los que mataron al autor de la vida. Y Pedro aquí utiliza juegos de palabras muy fuertes, y él dice, ustedes, liberando un homicida, matan al autor de la vida. Y les resalta el hecho de que ellos son responsables. Y sabes, el verdadero evangelio reconoce nuestra responsabilidad. Tú no eres una víctima del pecado. Tú eres socio con el enemigo en pecar y en tu rebelión con Dios. Y necesitas entenderlo. Yo necesito entenderlo. Yo necesito cada mañana y recordarme, Señor, yo soy un pecador, que si no me cuido, si no te busco a ti, voy a pecar intencionalmente. Voy a buscar que mis intereses, mi voluntad se establezca, aun cuando sea contra tu voluntad, aun cuando haga daño a otros. Necesitamos reconocer esa parte. Pero también Pedro no se queda con metiéndoles el dedo en la llaga y acusándolos. Él sigue recordándoles
Pero todo esto era parte del plan de Dios. Esto no fue algo que se le escapó a Jesús de las manos. Y él dijo, uy, no debía haber predicado tanto, ahora me están persiguiendo para matarme y no sé qué hacer. Era parte de un plan que era el Mesías, que tenía que padecer para perdonar los pecados. Y aquí es donde Pedro concentra la idea de que es por la fe en Jesucristo que este hombre ha sido sanado. Y tú te podrías preguntar, bueno, ¿qué es la fe en Jesucristo? ¿De qué estamos hablando con la fe? Y la respuesta es la fe de que Jesús es Dios y cumple sus promesas. Y esto es importante porque nosotros confundimos la fe con un pensamiento positivo. Y cuando la gente me dice, ten fe, siempre me surge la duda, ¿fe en qué? Porque a veces la gente cree que tener fe es decir, Dios me va a dar ese trabajo, Dios me va a dar, y repetirlo de tantas veces que se haga realidad. Como si fuese una especie de conjuro mágico, como si fuese una especie de afirmación que al repetirla tanto se vuelve realidad. Eso no es la fe bíblica. La fe bíblica no es tener pensamientos positivos. La fe bíblica no es decir simplemente las cosas se van a dar porque sí. Aquí la fe es reconocer que Dios es quien dice ser, que Jesús es quien dice ser y que va a cumplir las cosas que Él prometió que cumpliría. Entonces la fe no es decir, voy a decir que me va a dar ese trabajo, lo voy a repetir, sino la fe es decir, Dios dijo que Él no me desamparará, que Él proveerá para sus hijos, así que yo me voy a esforzar por ser un hijo de Él y confiar en que Él me va a proveer. Eso es fe bíblica. Fe bíblica es creer que Dios cumple sus promesas porque Él es Dios. No se trata no menciones la palabra enfermedad porque no tienes fe. No, tú puedes decirlo. Yo me puedo enfermar y me puedo morir. Eso no tiene nada que ver. Cuando Esther estuvo grave, enferma, mucha gente no entendía y se asustaba cuando decíamos, existe la posibilidad de que ella se muera. Y decían, no lo declares, no lo digas, tienes que tener fe y decir que se va a sanar. Y dicen, no, es que la fe no es un conjuro para evitar el mal. La fe es la confianza en un Dios que me dice, yo te consuelo, yo te puedo sanar, yo te puedo dar bendición. Esa es la fe. Ese es lo que Pablo está resaltando del Evangelio. Queremos ser una iglesia que tenga un Evangelio que suene poderoso, tenemos que predicar ese Evangelio verdadero que dice, ven y confía en el Señor porque Él es Dios. Y tú eres pecador y si confías en Él, Él va a cuidarte, te va a bendecir. Y eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Y esto lleva al tercer aspecto de este mensaje, y es que cuando tú entiendes que la fe no es creer positivamente que se te van a dar las cosas, sino creer que Dios es quien Él dice que es y vivir de acuerdo a esa verdad, eso te lleva a tener las cosas en la perspectiva correcta. Y eso es lo que vemos ahora en los versos 17 al 26 y en el resto del pasaje. Y quiero que te fijes en cómo Pedro les habla del arrepentimiento. Él dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Eso es lo que dice el verso 19. Y Pedro ahí está poniendo las cosas en el orden y la perspectiva correcta. Porque cuando tú empiezas a entender la fe en la manera correcta, empiezas a poner las cosas también en la manera correcta. Hay iglesias que promocionan sus servicios con frases del tipo, ven a experimentar las noches de poder, ven por tu milagro, ven para que el Señor te bendiga. Y ese no es el orden correcto. El orden correcto es arrepiéntete, obedece y sé bendecido. Ese es el orden correcto. Ese es el orden que enseña la fe bíblica. Primero necesitas arrepentirte. Dios no va a bendecir a un desobediente.
Dios no va a bendecir a uno que no sea su hijo. Puede haber gracia común, pero la bendición de Dios solo viene para aquellos que se arrepienten, obedecen y esperan lo que Dios les quiera dar. Ese es el orden correcto. Eso empieza a poner tu vida en perspectiva y empiezas a decir, el evangelio suena con poder. Cuando yo me arrepiento, obedezco y soy bendecido. Y este orden es importante, porque muchas veces lo que estás pidiendo no es en obediencia a Dios, no es con arrepentimiento, así que quizás no vaya a ser bendecido. Conozco historias de personas que llegaron a la iglesia en medio de una relación conflictiva y viviendo en pecado, y su oración era, Señor, bendice esta relación, sánanos, restáuranos. Pero comenzaron con el arrepentimiento y tuvieron que reconocer que eran pecadores y tuvieron que reconocer que habían vivido de espaldas a Dios y habían hecho las cosas en pecado y decidieron obedecer. Ya no voy a pecar más. Y la bendición para ellos no fue la restauración de relaciones, fue el fin de esas relaciones. Pero en un caso, esa relación que se acabó dio lugar a una relación verdadera. Sí, en otro contexto, con otras personas, pero fue una relación bendecida. Si no hay arrepentimiento y obediencia, quizás la bendición que estás pidiendo no va a ser. Un ejemplo podría ser el comerciante que llega a la iglesia, escucha el evangelio y él tiene un negocio que ha construido con mentira, evasión fiscal, con abuso de poder, abuso a sus empleados, y él quiere ser bendecido porque en este momento no está tan bien económicamente y dice, Señor, bendíceme, bendíceme, y quizás esa es su oración día y noche pidiendo que le dé prosperidad y ha copiado todos los versos que hablan sobre que el Señor va a bendecir, pídeme y te daré por herencia, y los tiene pegados en su oficina, en su carro, y dice, Señor, y se me acerca y me dice, pastor, ore para que me bendiga mi negocio. Y mucha gente vive así, pidiendo bendiciones, sin que haya arrepentimiento y sin que haya obediencia, y por eso vive así, no lo recibe. Y quizás este hombre lo que necesita es arrepentirse y decir, tengo un pecado de avaricia, y por la avaricia yo mentí, abusé, robé, y necesito renunciar a eso. Y empieza a obedecer y deja de abusar, robar, mentir. Y quizás la bendición en su vida es que el negocio se acaba, pero va a poder volver a comenzar. Y quizás no comenzar como comenzó antes, pero va a poder volver a comenzar viviendo bajo la bendición de Dios. Esa es la tercera cosa que vemos aquí en el discurso de Pedro. Él está invitando a que tengas las cosas en la perspectiva correcta. Un evangelio poderoso. Entonces es un evangelio que lleva, un evangelio poderoso que suena poderoso, como una sinfonía poderosa. Lleva la atención a Cristo. Resalta que el evangelio es Cristo. Que la fe es confiar en que Dios es quien dice que es. Pero que también pone la vida en la perspectiva correcta ante Dios, que necesitas primero arrepentimiento, obediencia y bendición. Ese es el mensaje que Pedro está comunicando aquí. Pero pensemos ahora en el mensajero. Pensemos ahora en Pedro. ¿Cómo ves a Pedro aquí? Y a veces parece que estamos tan centrados en el mensaje que se nos olvida cómo se veía Pedro. Y la verdad es que así como cuando veía estos videos y veo estos videos de ejecución en el violín y veo que el artista forma parte de la representación y no solo es la música sino sus gestos y la manera con la que
pone una cara de pasión en la pieza apasionada, una cara de emoción en la parte que es emocionante de la canción. Yo creo que Pedro también está moldeándose y mostrándose como parte de ese mensaje. Yo creo que Pedro está viviendo ese mensaje con una pasión poderosa, como música. Y recuerdo que a veces bien intencionadamente le dicen a uno cuando va a predicar o va a exponer la palabra, a veces hasta yo por error lo he dicho, que no me vean a mí, sino vean el mensaje. Que lo más importante sea el mensaje y no yo, que yo no esté presente. La verdad es que eso no es cierto. La gente me ve. No sería lo mismo que yo les ponga aquí un parlante y yo me esconda en una habitación y hable escondido en esa habitación y aquí solo quede el parlante. No es lo mismo un músico de estos que se esconda y nada más se vea una parte del instrumento y no se le vea el rostro ni el cuerpo. Ellos forman parte de la representación y nosotros como iglesia formamos parte de la predicación del Evangelio. Pedro no está escondido detrás de una cortina citando pasajes de las Escrituras. Pedro no está escondido citando argumentos lógicos y racionales y datos históricos y verídicos para confrontar y convencer abrumadoramente a la gente. Pedro está ahí, abrazado a un hombre que no caminaba y ahora camina, y está contando la historia más poderosa de todas. Y tú estás llamado a ser parte de eso. El poder del mensaje del Evangelio que Pedro está contando aquí no radica en su lógica, sino en la encarnación que Pedro mismo hace de ese mensaje. La manera en la que Pedro vive ese mensaje, la manera en la que Pedro fue salvado por ese mensaje. Quiero leerte un pasaje de las mismas palabras de Pedro hacia el final de sus días que resaltan esta idea de cómo Pedro entendía el mensaje que él predicaba. No eran solo datos, no era que él se paraba como una enciclopedia a pensar qué pasaje voy a decir para argumentar esto. Era algo mucho más emocionante y emocional para él. En su segunda carta, Pedro dice en el capítulo 1 de los versos 12 al 19, él habla casi en su despedida, del peso que tiene este mensaje que él predica. Y dice esto: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera, que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Pedro ya es anciano, va a morir y está pensando: debo seguirles recordando el Evangelio.
Y está pensando, y aún cuando me muera debo asegurarme de que le sigan recordando el Evangelio. Pedro vivía el Evangelio. Y él no está pensando en argumentos lógicos ni cuántas veces Cristo es mencionado por los profetas. Él está pensando, yo oí esa voz. Él está pensando, yo lo vi, yo lo viví. Él es parte del mensaje. Él encarna el mensaje. Una iglesia que crece y se multiplica. Una iglesia que predica un evangelio que suena poderoso. Es una iglesia en la que personas reales, con vidas reales, están encarnando el mensaje más real de todos, que es el evangelio. Quiero terminar invitándote a pensar en una imagen sobre Pedro. Imagínate que está predicando ante esta multitud y tiene a este hombre, el pasaje dice que lo tenía asido, que estaba agarrado así de la emoción, está agarrado a Pedro y la gente está expectante y Pedro les está predicando. Les está predicando y les está diciendo, este es el mensaje que dicen los profetas, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas obedecer, tú necesitas volver a Dios. Y nosotros solemos, cuando hablamos, evocar imágenes. ¿Cuál crees tú que es la imagen que Pedro está evocando? ¿Está pensando en Jesús hablándole a las multitudes? ¿Está pensando en pasajes de las Escrituras? Él cita Deuteronomio y algún pasaje de Génesis así. Ahí está pensando en las Escrituras. ¿Qué imagen está evocando Pedro cuando les habla a sus oyentes? Me gusta pensar que cuando él dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes. Cuando les está haciendo el llamado a vengan, arrepiéntanse y reciban la bendición, Pedro se está imaginando una playa allá en el mar de Galilea, con un fuego, unos pescados. Y era en ese momento en el que el Señor lo restaura y le dice, ven y sígueme. Él no está pensando en la ley, no está pensando en discursos, no está pensando en cómo sus argumentos van a asombrar a la gente. Él está mirando ese evangelio poderoso que lo restauró a él. Porque eso es lo que hace que una iglesia sea poderosa. Que yo parado pensando en esto, estoy recordando que yo soy un pecador perdonado, bendecido porque me arrepiento y decido obedecer, no porque soy bueno. Que esto no es palabra de comentario que he pensado, sino que es algo que ha tocado mi vida. Que el evangelio sí se ha encarnado en mí, que me ha hecho una persona diferente. Porque decidí creer, guiado por el Espíritu Santo, en aquel que tiene poder para restaurar una vida. Pedro no está pensando, haciendo una invitación al evangelio como alguien que vende un producto que nunca ha consumido. Pedro lo hace porque él es testigo y él lo ha encarnado. Como dice en su epístola, lo que yo vi, viví y escuché. Él es testigo de eso. Yo anhelo que este año esta iglesia pueda tener un evangelio que suene poderoso. No porque tenga eruditos que den mensajes muy bien teológicamente, sino porque personas ordinarias, personas comunes y corrientes, puedan pararse y cuando digan a alguien, arrepiéntete, obedece y sé bendecido, ellos puedan estar demostrando en su vida que hay arrepentimiento, obediencia y bendición. Tú sí eres parte del mensaje.
tú debes hacerte parte del mensaje a través de la encarnación de ese evangelio. No puedes predicar algo que tú no estás viviendo. Así que quiero invitarte a que consideres 3 preguntas y terminemos orando. La primera, ¿estás aplicando lo que sabes? Lo que has oído, sea poquito, sobre arrepentimiento, fe y esperanza, ¿lo estás aplicando en tu vida? ¿O simplemente le dices a los demás, confía en Dios, para luego sumergirte en la depresión, en tus rabias o en tu indiferencia hacia Dios? ¿Cómo encarnas el evangelio en tu vida? Cuando pasas por la calle, la gente dice, ahí va un seguidor de Jesucristo, ahí va un pecador arrepentido y bendecido. O simplemente no hay manera de distinguirte, ni siquiera cuando hablas con otros. ¿Cómo encarnas el evangelio? ¿Cómo vences las luchas, las tentaciones? ¿Cómo el evangelio te transforma? ¿Qué imagen puedes evocar de la gracia de Dios transformando tu vida? Cuando hablas de arrepentimiento, cuando hablas de evangelio, ¿puedes verte como un pecador que está siendo rescatado o un pecador que necesita ser rescatado? ¿O eso solo son imágenes abstractas, imágenes que no tienen nada que ver contigo, forman parte del sistema de creencias que yo profeso, pero yo no lo he vivido? Piensa en estas 3 cosas. ¿Cómo aplicas lo que sabes? ¿Cómo encarnas el evangelio de tu vida? Y si tienes una imagen de la gracia de Dios transformando tu vida. Yo pienso en esto y me imagino yo pecador con mi ira, mi egoísmo, siendo redimido y siendo transformado, tal vez como una vasija siendo moldeada. Pero el evangelio debe ser encarnado en nuestras vidas, somos parte del mensaje. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, esta tarde que más allá de simplemente concentrarnos en un mensaje que sea correcto y esforzarnos por estudiar las Escrituras, también nos esforcemos por ser parte de ese mensaje. Te pido, Señor, que la gracia pueda verse en esos matrimonios frágiles que hablan de paz y están aprendiendo a vivir en paz. Que la provisión que tú prometes se vea en esa familia, Señor, de escasos recursos que están necesitando y están aprendiendo a ver tus milagros cada día. Y pueden decir que a pesar de que no están solucionados los problemas, tú estás en medio de ellos y tú les estás dando paz. Señor, ayúdanos, recuérdanos, Padre, que como el músico virtuoso, Señor, es uno con su instrumento, Señor, y su expresión habla de la calidad de la música que toma. Nuestra vida habla de la calidad del evangelio que nosotros predicamos. Permítenos encarnar de tal manera el evangelio, Señor, que seamos una iglesia que suene con poder de tu parte. Que el evangelio que predicamos suene poderoso, porque lo vivimos, Señor. No solo porque decimos lo que dice la Biblia, sino porque lo estamos viviendo. Cada día, Señor, aún en la enfermedad, en el dolor, en el quebrantamiento, tú obres milagros, Señor. Te lo pido, Padre, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Amén. Gracias. Y te invito a que sigas conectándote con nosotros, los tiempos de oración y los grupos de vida, que ayer tuvimos nuestra capacitación sobre grupos de vida. Espero que puedas participar si no lo hiciste de la semana entrante. Y lo menciono porque esta es la oportunidad que tenemos de empezar a crecer en encarnar el mensaje, el evangelio, para que suene poderoso. Dios te bendiga y que la gracia y la paz de Dios sea contigo.
Bueno, iglesia, vamos a hacer una corta oración para terminar este servicio. Démosle las gracias a Dios por este tiempo y entreguemos a Él esta semana que va a empezar. Señor Padre Santo y Eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos escucharte, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y trae convicción de pecado en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra del día de hoy no quede en el aire, que podamos aplicarla y vivirla, Señor. Que podamos recordarla esta semana, Señor. Te damos gracias porque hoy podemos reconocerte como nuestro Salvador. Que si ponemos nuestra fe en ti, Señor, creemos, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Así va a ser, Señor. Hoy ponemos toda nuestra esperanza, Señor. Y también trae arrepentimiento a nuestras vidas, Señor. Que podamos traer esas luchas y esas cargas delante de ti, Señor. Entregamos esta semana, Señor. Vivimos en un mundo caído, lleno de muchas dificultades, de dolor, angustia, Señor. Te necesitamos. Por favor, no nos abandones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, nos vemos el próximo domingo. Que tengan un feliz resto de semana.